hay un fenómeno extraordinario que está ocurriendo en estos días, entre muchos fenómenos extraordinarios que aparentemente no tienen sentido, pero que todo va uniformadamente en un plan extraterrestre. Hay un pueblo en Rusia llamado, en la región de Kazajstán, un pueblo llamado Kalachi, que está ocurriendo un fenómeno increíble. De repente, muchos de los habitantes de ese pueblo de Kalachi se duermen y quedan dormidos varios días sin poder despertar. La gente está asustada. Los gobiernos y científicos estudian el fenómeno que no había ocurrido nunca antes, a ver cuál es la causa o el motivo por el cual muchos habitantes de ese pueblo se duermen y se tiran días durmiendo sin poder despertarlos. Han estado indagando porque cerca hay unas minas de uranio. Si ha sido una contaminación del uranio que afecta al cerebro y por ese es el motivo, pero ven que no, porque la mina de uranio está muchas décadas allí y nunca había ocurrido este caso. O bien otro tipo de agua contaminada, o el aire contaminado, etcétera, etcétera. Sin llevar o sin querer llegar al fondo de la causa. Hace mucho tiempo que yo vengo diciendo en mis vídeos que se está creando un plan extraterrestre. Y poco a poco la gente lo va creyendo. Y poco a poco irá la gente confirmando que lo que yo digo siempre es verdad. Se han empleado en estas últimas décadas unos sistemas de tecnología extraterrestre con antenas ARP y otros métodos para crear tsunamis, terremotos, ventiscas, contaminación, etcétera, etcétera. Es un control remoto por medio de satélites artificiales desde una oficina central y pueden dirigir catástrofes y terremotos a cualquier parte de la Tierra. El plan Illuminati, satanista, ocultista, como he dicho, y lo han dicho claramente el Club Bilderberg y otros personajes vaticanos y otros satanistas semejantes, que es eliminar a más de la mitad de la humanidad. No saben cómo. El problema es cómo eliminar a media raza humana descontrolado totalmente. O sea, regiones o países o naciones enteras exterminadas. Y entonces uno de los métodos es hacer dormir a la gente y ya no despierten nunca más. Un método controlado y sencillo para solamente dejar los cadáveres allí y con el tiempo se descompongan y solamente recoger esqueletos en su día, cuando se invadan esas ciudades. Hay profecías antiquísimas, muy antiguas, bíblicas, que muestran que efectivamente va a ocurrir eso. Un profeta bíblico llamado Jeremías, en el capítulo 25 de su libro, versículo 32 a 33, habla de que habrá un ruido o una tormenta que aparecerá desde las partes más remotas de la tierra y los muertos llegarán a estar aquel día, cuando empiece ese fenómeno, ese ruido de silbido, y estarán los muertos cubriendo de una parte a otra del planeta, de la Tierra. Miles de millones. Y dice claramente, puesto que será en abundancia descomunal, no serán plañidos ni enterrados. Quedarán como estiércol sobre la superficie del suelo. O sea, una forma práctica y limpia de eliminar a casi la entera humanidad. Ahora se está experimentando. Hay muchos métodos que la gente no entiende. Como no me dejan hablar en los medios de comunicación porque yo tengo descubrimientos extraordinarios, súper sensacionales, que desbaratan el sistema, claro. Los gigantes o nefelín dentro de rocas, conocidos por mí, con código de barra la mayoría, mujeres también, extraterrestres también dentro de rocas, saurios, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, las naves de Salomón,
las bases extraterrestres que hay en diferentes partes de la Tierra, yo lo voy diciendo últimamente en vídeos cortos, enuncio los diferentes puntos de la Tierra ya conocidos por el gobierno norteamericano donde hay bases extraterrestres. Pero como el gobierno norteamericano tiene relación directa con extraterrestres, tecnología extraterrestre a cambio de silencio y protección. Así que los extraterrestres manipulan a la humanidad, raptan niños, millones, y hacen destrozos con ello, incluso comérselos en las bases extraterrestres. Hay infinidad de denuncias contra estos personajes monstruosos, incluso con el Vaticano colaborando con extraterrestres, rapto de niños, rituales satánicos de niños, incluso reptilianos, comérselo delante de organizaciones que están presentes como testigos, beneficiándose de los extraterrestres para conversión de reptilianos comiéndose niños. Millones desaparecen anualmente de la Tierra, 1 millón de niños en su mayor parte. Y las noticias, silencio. Ni el más mínimo comentario. Cada año 1 millón que van a parar, en la mayoría, a bases extraterrestres y rituales satánicos del Vaticano en monasterios. Increíble, y es verdad, el día que esto ya se destape, va a ser un caos para esta gentuza increíble. Lo vengo denunciando desde hace décadas ya. Yo puedo decir también décadas. Pero claro, hay un control en los medios de comunicación para que mi voz no se oiga ni mis descubrimientos se verifiquen por nada del mundo, o aplastan y arruinan la televisión o los periodistas que lo hagan público. Por eso muchos arqueólogos que han descubierto el fraude de la arqueología, la mentira del Big Bang, la evolución, la edad glacial, todo una farsa, una mentira, un fraude gigantesco. Y arqueólogo con su carrera terminada que denuncie que todo es una farsa o que enseñe esqueletos de gigantes, puesto que la UNESCO ya mandó destruir todos los esqueletos gigantes que ha habido en la Tierra, miles de ellos, la mayoría en Smithsonian y otros, todavía están otros, en monasterios católicos, que se rinde culto sagrado y sacrificios de niños. Es abominable, increíble. Hay el método que han empleado hace poco y se está empleando, los chemtrails. Y muchos de estos métodos ya empleando a manera de proyección sobre diferentes países, es un experimento para hacer en un letargo dormir a la gente y que ya no despierten nunca más. Hay también un texto en las Sagradas Escrituras que dice, como he dicho muchas veces, que quieren implantar el microchip, a la mayoría lo va a afectar a la mayoría debido a la crisis mundial, en la mano o en la frente. Eso es bíblico. Eso está profetizado, se cumplirá en la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 13, versículo, me parece que es 13, versículo 16 al 18, no estoy muy seguro, pero es el capítulo 13, donde habla de que se implantará el microchip a la mayoría de la raza humana, pero muchos no lo aceptarán. Precisamente he dicho, y ahora lo van a confirmar también, que los que no acepten la tarjeta única del nuevo orden mundial y el microchip sobrevivirán. No les afectará este sueño que va a ser realizable y ya se está experimentando con la raza humana, y miles de millones perecerán, y muchos no perecerán, sino que no serán afectados y vivirán por la eternidad. Hay un texto en la Sagrada Escritura, una vez más, en las Escrituras Sagradas, en la primera carta a los Corintios, en capítulo 51, perdón, el capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Y dice, hablando de este sueño, que va a ser realizable para exterminio de la mayoría de la raza humana, dice lo siguiente: miren, les digo un secreto sagrado. No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados. En otras palabras, como el escritor dice, por inspiración, que la mayoría sí se dormirán en la muerte y no despertarán, pero otros no, y seremos cambiados. He dicho muchas veces que ha habido transferencias de personas, miles y miles,
he hablado de los 4 aviones de las Torres Gemelas que están en Marte con los pasajeros, pilotos, el avión de Malasia, los transferidos de la Triángulo de Bermuda en Marte y otros al centro de la Tierra, regimientos enteros. Pero al hacer esa transferencia, desintegrar el organismo en un instante de tiempo y reconstruirlo en Marte o en el centro de la Tierra, ese organismo es nuevo y ya no tiene el DNA estropeado. Quiere decir que el organismo se regulará por la eternidad sin envejecer ni enfermar nunca más. Entonces los sobrevivientes a esta plaga, a esta acción a toda la raza humana, serán cambiados. Será el mismo reconstrucción del organismo al centro de la Tierra. No morirán ni envejecerán nunca más, porque la Tierra quedará con miles de millones de cadáveres. Se necesitará mucho tiempo para que esos cadáveres se destruyan, las aves y los animales los eliminen, crezcan plantas, lo cubran de tierra y desaparezca la infección mundial del olor a miles de millones de cadáveres. Es complejo todo esto de entender, pero así se realizará. O sea, más o menos, ya tienen más o menos una relación de lo que está sucediendo como experimento en el pueblo ruso de Kalachi, donde las personas se duermen y ya no despiertan en muchos días. Dentro de poco, cuando el experimento sea total, antes de la destrucción de los extraterrestres, hará posible, dejando el rastro de una humanidad dormida de la cual nunca despertarán.